Muy buenas noches. Seguimos entonces, iniciamos hoy con el programa Tertulia Teológica. Hoy estaremos tratando la vida y aparte de la teología de Orígenes. Mi nombre es Helber Conde, estamos con el profesor Joel Zarman, que nos viene enseñando la historia de los padres de la iglesia. Estamos haciendo un viaje a través de la historia. Les animamos a que estén muy pendientes de la enseñanza. Cualquier pregunta pueden hacerla por el chat de la emisora, por el WhatsApp personal o de la iglesia y por Facebook. Hermano Joel, bienvenido. Gracias, Helber. Qué gusto estar otra vez aquí. Animamos entonces a los hermanos, a los oyentes, a que estén muy atentos con esta buena enseñanza que vamos a recibir en esta noche. Hermano Joel, entonces continuamos o comenzamos mejor con Orígenes. Sí, hemos llegado a Orígenes. En el año 185 después de Cristo, nació en Alejandría, en un hogar cristiano, la figura más influyente de los siguientes 300 años. También fue condenado al fin de la antigüedad. No fue bien conocido en las edades medias, fue rehabilitado en el siglo XX y una de las figuras más controversiales que jamás haya tenido la historia cristiana. ¿Qué es Orígenes? Entonces la primera pregunta que tengo para discutir es, ¿por qué fue influyente? Él fue influyente porque instruyó a la iglesia en la interpretación de las Escrituras. Es asociado con la interpretación alegórica, pero como ya hemos visto, esto ya existía, ya se llevaba a cabo. ¿Por qué entonces se asocia con Orígenes? Es porque él escribió el primer manual, primer libro, acerca de su método de interpretación, aunque no habla del método, de su como filosofía de interpretación. Y demostró esa interpretación alegórica con sus extensos escritos. Toda su vida, Orígenes estudió la Biblia y la conoció muy bien. Hizo comentarios sobre mucho de la Biblia. También en su vida copiaron sus sermones, o les llamamos homilías, y las publicaron y se difundieron. Él hizo también, como dije ya, reflexión sobre la interpretación, tanto en sus sermones, comentarios, como en un libro sobre los primeros principios de su filosofía cristiana. Por 300 años, todos leían y estudiaban a Orígenes. Casi 300 años. Es un ejemplo. Aquí hay un ejemplo de cómo influía. Es un ejemplo de cómo influyó a través de Ambrosio de Milán en algo que comenta Agustín en sus confesiones. Y él dice así, bueno, estamos en una situación que llegó Agustín a Milán y visitó al obispo Ambrosio. Y dice Agustín, Ambrosio fue famoso entre los mejores de la tierra. Piadoso siervo tuyo, siervo de Dios. Recordemos que las confesiones son como una oración. Él está hablando a Dios. Piadoso siervo tuyo, cuyos discursos suministraban celosamente a tu pueblo la flor de tu trigo, la alegría de tu óleo y la sobria embriaguez de tu vino. Oíale con todo cuidado cuando predicaba al pueblo, no con la intención que debía, o quizás debe ser atención que debía, sino como queriendo explorar su facundia y ver si correspondía a su fama o si era mayor o menor que la que se pregonaba, quedándome colgado de sus palabras, pero sin cuidar de lo que decía, que más bien despreciaba. Entonces Agustín está diciendo que él se deleitaba en la forma de dar un discurso que tenía Ambrosio, porque Agustín era profesor de hablar en público, de retórica. Pasa el tiempo, y a Agustín le empiezan a sonar las cosas de la fe, y habiendo sido explicados y resueltos 1, 2 y más veces los enigmas de las escrituras del Viejo Testamento, lo que él no entendía, que interpretados por mí a la letra me daban muerte. Así pues, declarados en sentido espiritual,
Muchos de los lugares de aquellos libros comencé a reprender aquella mi desesperación de no entenderla, que me había hecho creer que no se podía resistir a los que detestaban y se reían de la ley y los profetas. Él está diciendo que con Ambrosio, con su predicación, él entendió que no era el sentido literal en el Antiguo Testamento, sino que el sentido espiritual. Ambrosio predicaba en forma alegórica. Él estudiaba en forma alegórica y así predicaba. Y él aprendió lo que hacía porque él estudiaba a Orígenes. Entonces ahí vemos que una figura importante como Ambrosio leía Orígenes, una figura más importante como lo es Agustín, aprendió a cómo manejar la Biblia, cómo el Viejo Testamento tiene sentido, porque antes lo despreciaba bajo esta influencia que llegó a él de Orígenes. Sí. Para recordar un poco, de una manera muy rápida, porque ya, digamos, lo hemos estudiado anteriormente con algunos padres de la iglesia. Cuando hablamos de literal, estamos hablando de tomar el texto de acuerdo a como el texto lo dice, ¿verdad? Y cuando hablamos de alegoría, estamos hablando de hacer una interpretación de lo que el texto dice, pero digámoslo así, dándole una enseñanza vivencial, como una, ¿cómo lo diríamos de una manera rápida? Una alegoría, es decir, este texto está hablando de otra cosa. O sea, en la superficie está hablando de la vida de Abraham, pero no se trata realmente de Abraham, se trata de la vida espiritual. Eso es lo que hace la alegoría. Ese era lo que quería escuchar, Joel, así, digamos, eso ya Joel nos había explicado. Y estamos viendo entonces que Ambrosio entonces tenía esa inclinación, ¿verdad? Así era como interpretaba. Orígenes entonces también tiene esa escuela de interpretación que es la alegoría. Gracias, hermano, por favor. Y estamos hablando de por qué fue tan influyente Orígenes. Pues ahí lo vemos, porque aprendían de él cómo manejar la Biblia. Y no cualquiera, o sea, estamos hablando de figuras muy importantes. También otra figura importante sería Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín. Jerónimo admiró mucho a Orígenes. Al fin de su vida, luego él se volvió en contra de Orígenes. Pero esto es lo que hizo. Tomó de los comentarios de Orígenes que estaban destruyendo, y en contra de él, que él dice que estaba, tomó de los comentarios de Orígenes y lo metió lo que decía Orígenes en sus comentarios sin atribuirlo debidamente. Es muy reciente esto que hemos descubierto, que Jerónimo lo copió sin atribución, pero eso es lo que sucedió. Y eso nos habla de la admiración que tenía, aunque públicamente estaba en contra de Orígenes, sabía que el hombre tenía buenos comentarios. También los otros que influyó, entre los otros que influyó Orígenes están los padres capadocios, de los cuales vamos a hablar después, pero ellos son muy importantes en la doctrina de la Trinidad y son muy importantes en la teología del este, de los cristianos orientales. Son muy respetados como teólogos en todas las edades de la iglesia y ellos admiraron mucho a Orígenes. Entonces, ahí está algo de su influencia. También podemos decir que fue un pensador muy profundo, mostró realmente cómo operar la parte intelectual de nuestra fe. Recordemos que nosotros tenemos la orden de Cristo y también la orden bíblica, o sea, del Antiguo Testamento también, que debemos amar al Señor, y una de esas cosas es amar al Señor con toda tu mente. No importa qué tanta inteligencia tengas, si es mucha o poca, Dios quiere toda tu inteligencia. Y en esos tiempos, Orígenes realmente demostró cómo era posible hacerlo en alta capacidad. No había habido como Orígenes quizás desde el apóstol Pablo. Casi 200 años. No completamente 200 años, pero pues
150, algo así. Cualquier otro de nuestros personajes que ya hemos visto hasta el momento fue inferior a Orígenes, Justino Mártir, Tertuliano, Clemente, cualquier otro. Mucho inferior en capacidad intelectual. Unos son desorganizados, no son muy profundos, o no tienen la visión o la habilidad de hacer lo que hizo Orígenes. Después de Orígenes van a venir otros de su tamaño, quizás un poco menores, pero ya más del tamaño de Orígenes. Pero ellos todos se nutren de Orígenes. Entonces él es una inmensa influencia que desapareció sin dejar de influir. Como Orígenes pocos han habido entre nosotros, en toda la historia del cristianismo, no hay muchos como Orígenes. Y no exageramos mucho afirmando que dominó todo lo que había para aprender en su día en esta extraordinaria ciudad de Alejandría. Y junto con Agustín, él da un gran dominio en el pensamiento cristiano a la presencia a la representación del norte de África, que es algo que no solemos considerar, que los africanos, los del norte de África, han tenido bastante influencia en el pensamiento cristiano, porque Agustín fue de África y también Orígenes, siendo de Egipto. Bueno, ¿qué pasó entonces para que perdiésemos tanto de vista a Orígenes? ¿Por qué tenemos su influencia pero no lo conocemos, no se habla bien de él? En algunas edades no influyó. Sucedió que en el año 543, o sea, más o menos 300 años después de Orígenes, el vigoroso y hábil emperador Justiniano hizo el emperador bizantino, emperador cristiano, en ese momento Justiniano, hizo un edicto condenando a Orígenes. El emperador hizo un edicto. Él dijo, la ley es que condeno a Orígenes. Esto luego lo ratificó un concilio ecuménico, o sea, un concilio de la iglesia, que se llevó a cabo en Constantinopla 10 años después, en el 553. Hay que preguntar, ¿por qué condena a Orígenes un emperador? Él es un emperador cristiano y él está saliendo en contra de Orígenes, pero obviamente hay un motivo político para que lo haga un emperador. O sea, esa condena se hizo bajo circunstancias que son algo sospechosas. Cuando nosotros oímos que Orígenes fue condenado, pensamos, lo hizo la iglesia. Y el concilio ecuménico lo ratificó, pero el que lo comenzó esto fue un edicto del emperador. Entonces eso es algo sospechoso. Eso no quiere decir que la política no tuvo parte tampoco en los concilios ecuménicos. Sí lo tuvo. Todos los concilios ecuménicos son fenómenos del constantinianismo, que es una como amalgación de la iglesia y el imperio, en el cual la iglesia sirve al imperio, mientras el imperio se identifica con el cristianismo. Y eso lanza cosas problemáticas para la iglesia. John Owen pensó que fue un gran cambio y un cambio para el mal el momento que Constantino dijo a la iglesia, vengan, hagan consejos todos juntos, reúnanse en consejos ecuménicos. Él dijo eso. Eso fue el principio del fin. Ahí caímos en cuanto a la iglesia. Entonces, pero eso era como eran esos concilios. Y uno de esos concilios, los concilios sacaron cosas buenas, y el credo de Nicea y otras cosas, pero también uno de ellos condenó a Orígenes. Entonces, debemos preguntar, y luego vamos a investigarlo más cuando lleguemos a Justiniano, si hicieron la cosa correcta en condenar a Orígenes. ¿Por qué lo condenó? O sea, ¿qué son las cosas que dijo para condenar a Orígenes? Voy a dar 5 ejemplos. Una que hizo el emperador y luego la iglesia dijo es que condenado queda todo el que dice que las almas humanas tuviesen preexistencia sin sus cuerpos. O sea, antes de ser engendrados por sus padres, no hay que decir que las almas existan. O se derivan de sus padres o se crean por Dios en ese momento, pero no tienen preexistencia. Y ahí lo que están diciendo en condenar eso es que Orígenes
creía eso. Y eso sí es verdad. Él sí creía en la preexistencia de las almas sin cuerpos por su filosofía. Y es interesante eso. Quizás hablemos más de eso después. Es decir, lo que creía Orígenes era que en un sentido el alma era eterna, sin comienzo. No, tenía comienzo, pero antes de tener cuerpo, tenía su comienzo, no al mismo momento que un cuerpo. Todas las almas existen antes de, pues cuando Dios primero creó todas las almas, antes de crear, por ejemplo, el mundo físico, es lo que él creía. Entiendo. Y el concilio dice definitivamente no, el alma existe en la existencia con el cuerpo. Cuando se da el nacimiento es lo que, o cuando se engendra, es cuando existe el alma. Sí, realmente negó la preexistencia de almas. Es en la concepción que comienzan. Muy bien. Entonces eso es algo pues que sí lo condenaron, pero la verdad pues 300 años después, o sea, puede que en ese momento muchos en la iglesia creían eso, pero lo condenaron. Eso era un punto. El segundo punto es más extraño. Ahí condenan todo el que cree que en la resurrección el cuerpo humano será esférico y no como el que tenemos. Esto es más difícil de ver en los escritos de Orígenes, y creo que lo que está sucediendo ahí es que los seguidores de Orígenes luego toman estos conceptos. Puede ser que eso es lo que enseñe Orígenes y yo lo ignoro, pero no he visto que él enseña realmente eso. Y no he visto que alguien diga eso es lo que él creía, pero le acusan de creer que el cuerpo humano será esférico. Cuando hablamos del cuerpo humano como esférico, ¿a qué se refiere? O sea, hay detallada conversación en los libros de Orígenes acerca de lo que es el cuerpo. Él cree en la resurrección del cuerpo, pero va a ser un cuerpo más sutil que el de ahora, porque va a ser un cuerpo no natural. Como dice, él se apoya mucho en lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. No va a ser un cuerpo natural, cuerpo psúquique. Va a ser un cuerpo espiritual, cuerpo neumático, ¿sí? Y para él esa diferencia entre un cuerpo natural o un cuerpo, esa palabra psúquique también es la palabra para alma o ánima, como decían antes en español, o ánima es la palabra para alma en latín, un cuerpo animal. Él dice, no va a ser un cuerpo animal, va a ser un cuerpo espiritual, va a ser cuerpo, pero va a ser de una categoría mayor a la presente y en algo diferente. Entonces algunos decían, parece que él pensaba que sería esférico. No estoy seguro qué es lo que pensaba él, pero eso se puede derivar de la filosofía platónica, que él creía que los dioses tenían cuerpos esféricos porque una esfera es mejor adaptada para la actividad más alta, que es la contemplación. Y si vamos a hacer lo mejor en el cielo, ¿sí? Como vamos a tener cuerpos glorificados, pues quizás pensaron necesitamos cuerpos esféricos para contemplar bien. Veo que en estos dos postulados, o por lo menos en el primero, se nota en un sentido la influencia platónica. Oh, sí, está muy metida ahí. Y en el segundo, pues algo, ¿no? Algo. El segundo no sé si se apoya en lo que dijo Orígenes, o si está más apoyado en lo que dijeron sus seguidores. Posiblemente, ¿no? Sí. Y ese es un problema de ese decreto que estaba atacando no tanto a Orígenes como a sus seguidores, que estaban causándole problemas, parece, a Justiniano. Listo, hermano. ¿Y cuál sigue entonces? Entonces la otra condena es que el que crea que el sol, la luna y las estrellas tengan almas y sean racionales. Entonces eso ya es más extraño. No quiero entrar mucho en estos, pero es una de las cosas que la acusaron de decir. Las últimas dos son que en el futuro, Cristo será crucificado por los demonios también para salvarlos.
Eso dudo mucho que no creo que lo dijo Orígenes, ese sí, no tengo mucha confianza en ese. Y el último es que el castigo de hombres y demonios será temporal y no eterno. Y eso es algo que están, creo que en algo trastornando lo que dijo Orígenes, pero él creía en algo, pues, como parecido. Quizás hablaremos más de eso después. Esos no son todos los puntos por los cuales fue condenado, pero esos son los más extraños. Entonces, eso pasó casi 300 años después de la vida de Orígenes, es lo que sucedió, y eso le dañó mucho su reputación. Por ser condenado, trataron de destruir todos sus escritos, y sí lograron destruir mucho. Tenemos lo que sobrevivió, y a veces lo que tenemos es solo en traducción al latín, porque él escribió en griego, se difundió en griego, luego lo tradujeron y como Justiniano está en el este y tiene más poder en el este, aunque conquistó un poco en el oeste, eso se queda por ese lado y por el lado de los griegos, y lo que tenemos en latín sobrevive. También sobreviven cosas en griego. Entonces tenemos el estigma de su condena, tenemos la ambigüedad de una legacía confundida y el hecho de que él fue un pensador no fácil de dominar, o sea, él pensó cosas muy difíciles. Eso hizo que perdiera influencia. Y por eso tenemos, pues, el hombre más influyente en esos 300 años y después de eso, la condena, la legacía confundida. Y se pierde algo de vista. Y cuando hablamos de él en la historia de la iglesia, pues es en una forma muy ambigua. No siempre hablamos de él como o sea, nadie habla de San Orígenes. Se habla de San Clemente, se habla de San Justino Mártir, se habla de San Agustín. Nadie habla de San Orígenes hasta el momento. Aunque entiendo que hay católicos que quieren cambiar eso hoy. Bueno, ¿qué sabemos entonces de la vida de Orígenes? Según su gran admirador, Eusebio de Cesarea, el historiador, Orígenes nació a padres cristianos, como ya dije, en Alejandría en el 185. En las persecuciones del 202, cuando Clemente huyó de Alejandría, murió el padre de Orígenes como un mártir en las persecuciones. Y en ese momento Orígenes obviamente tendría 17 años. Parece que el padre de Orígenes, creo que se llamaba Leonidas, dejó 7 hijos, de los cuales Orígenes fue el mayor. Entonces esa es una situación difícil para ellos. Lo que sucedió con Orígenes es que él vivió en la casa de una mujer rica, cristiana, que lo amparó. En esa casa también se llevaban a cabo unas reuniones de gnósticos, a los que asistió algunas veces, creo que 2 veces, Orígenes. Él dice: asistí, vi lo que hicieron, pero nunca participé en sus oraciones. Pero esto sí muestra la confusión que existía en el cristianismo de Alejandría. Una mujer cristiana que ampara huérfanos cristianos, tiene gnósticos que se reúnen también en su casa a hacer sus reuniones secretas. Entonces ese es el ámbito. En eso es donde estuvo Clemente y en donde está ahora Orígenes. Orígenes se dedicó al estudio y enseñó tanto en la iglesia, en la enseñanza catequética, creo que también afuera de ella. Esa enseñanza catequética es donde enseñaba Clemente y parece que Orígenes tomó su lugar, aunque era muy joven. Orígenes en un momento acumuló una gran colección de libros filosóficos. Recordemos la biblioteca de Alejandría, tenían muchos recursos para eso. Él personalmente hizo una colección de libros filosóficos y los vendió en un momento para obtener de lo que vendió, poder vivir una vida sencilla, pero poder apoyarse con lo que ganó, que eran como, ellos tenían monedas que les llamaban oboles, y creo que le daban como 7 a la semana o algo así, que era suficiente para comprarse un poco de pan y algo de comida y vivir muy sencillamente. Y se dedicó a la autonegación y al estudio.
También en Alejandría él pudo estudiar algo de hebreo, aunque no creo que en una forma que la dominó bien del todo. Él estudió hebreo y comenzó un proyecto interesante de comparación textual que le llamamos la Hexapla, que es como un ejercicio de crítica textual. Hexapla es un proyecto en el cual él tomó 6 versiones del Antiguo Testamento y los puso en columnas paralelas como para comparar y estudiar. Tomó entonces el texto en hebreo, una transliteración en griego, o sea, en letras griegas, las palabras hebreas, que nos dice que él no manejaba bien el hebreo porque necesitaba ese apoyo. Porque imagínense, los libros en ese entonces pues lo escribían todo a mano. Entonces él escribió todo eso a mano. Es bastante el esfuerzo para tener esa transliteración. Él puso también la Septuaginta de la que hemos oído antes. También tomó una traducción muy literal de un judío que se llamaba Aquila, que era famosa traducción como polémica anticristiana y quería ser literal como para sacar las interpretaciones cristianas. Un ejemplo contemporáneo es un judío que traduce los salmos y los traduce porque dice es que los cristianos cuando traducen le meten mucho de Cristo y yo quiero una traducción que no tenga Cristo porque soy un judío. Es algo así lo que hizo Aquila, una traducción literal como para dejar atrás la parte cristiana. Y tenía también, entonces van 4, tenía 2 traducciones griegas que se hicieron en el segundo siglo, uno de más elegancia literaria y otro más. Y él usaba esto para estudiar la Biblia, para estudiar la Septuaginta y se dedicó, y fue un gran proyecto al que él se dedicó y le dio mucho entendimiento. Entonces sabemos que él también tuvo contacto con los judíos de Alejandría, ellos influyeron en su pensamiento. En un momento, Orígenes llegó a estudiar con el gran Amonio Sacas, bajo el cual estudió el gran Plotino. Plotino fue el mayor filósofo de su edad, de la antigüedad, antigüedad tardía, de esos 500 años. En esa época, él fue el mayor, y él estudió con Amonio Sacas, con quien llegó a estudiar Orígenes. Orígenes es clasificado por los diccionarios de filosofía como un pensador neoplatónico, y Plotino es el fundador del pensamiento neoplatónico. Plotino es menor que Orígenes. Orígenes es mayor, pero Orígenes parece que lo que aprendieron de Amonio Sacas era parecido. Entonces estudió Orígenes bajo el profesor de uno de los filósofos más destacados, no solo de la antigüedad, pero de todas las edades, y tuvo esas influencias. Cuando estaba en Alejandría, en un momento, no sabemos cuándo, pero temprano en la vida de Orígenes, un cristiano rico que se llamaba Ambrosio fue convertido por Orígenes del gnosticismo valentiniano que radicaba en Alejandría. El gnosticismo valentiniano era como el más coherente, el más bueno que había, por hablar así del gnosticismo, aunque era todo malo. Pero como que tenía algo de coherencia. Orígenes habló con este hombre rico, Ambrosio lo conoció y le convenció que no debía de ser gnóstico y se volvió cristiano. O sea, repudió su gnosticismo. Entonces Ambrosio proveyó escritores para ayudar a Orígenes, y Orígenes lo que pudo hacer es dictar, y ellos escribían y copiaban, y por eso logró él escribir casi 3.000 libros, según nos comenta Jerónimo, que era aficionado en su vida temprana de Orígenes. 3.000 libros, porque los hablaba y los copiaban, los escribían y así los copiaban, porque este hombre rico le proveyó esos recursos. Por la reputación que tuvo Orígenes, él provocó el celo del obispo de Alejandría, Demetrio, que es tremendo, difícil tener a Orígenes bajo uno en la iglesia. ¿Sí? No existen otros en el mundo que realmente que puedan hacer lo que él hace intelectualmente. Y para que tuviera compañeros, pues los tiene que formar. ¿Quién quiere uno de los pensadores más destacados de su edad en su congregación? La verdad.
¿Cómo los pastoreas? ¿Qué haces cuando todos acuden a él con sus preguntas en vez de al pastor? Sí, es una, o sea, se siente la situación del pobre obispo Demetrio, el pastor Demetrio, pero por el otro lado, Demetrio sí le dieron celos, es obvio que tenía celos. Y Orígenes viajaba y predicaba y debatía, se iba a otros lados a debatir gnósticos, se fue a Roma a conocer el pastor de Roma. No había como Orígenes. ¿Orígenes era casado? ¿Tenía hijos o nunca se casó? No, nunca se casó. El cuento apócrifo de Orígenes es que en un momento se castró. No estoy seguro si eso es verdad o es apócrifo. Lo comenta Eusebio, y Eusebio es partidario de Orígenes. Entonces puede ser, pero también pues son cosas que a veces se decían acerca de sus héroes, que era tan intenso que se castró y no tuvo nunca esa distracción, no tuvo esposa, pero quién sabe. La verdad es que nunca lo ordenaron como él porque nunca fue obispo, no fue nada así. Quizás por o sea, no tenía, era deforme en ese sentido y no lo querían poner en el obispado, porque básicamente era un intelectual, ¿verdad? Vivía como intelectual, su fin de vida era pues como la ciencia, la argumentación, el pensamiento, y eso es lo que dentro de la iglesia. Ese es el punto, ¿no? Dentro de la iglesia, y eso fue lo que ocasionó de alguna manera pues las diferencias y los conflictos que se estaba dando, los celos por el pastor, porque como bien dice Joel, pues no es fácil tener un intelectual de esta categoría en una iglesia local, y más cuando de pronto el pastor no tiene esos alcances tan impresionantes como los que vemos que tenía Orígenes. Sí, y la única ambición de Orígenes era servir a la iglesia. Una persona o sea, con el poder intelectual que él tenía, podía irse a Roma y ser famoso ahí, como lo fue Plotino. Podía tener ambición de ser un gran filósofo, de escribir cosas, pero su ambición era servir a la iglesia y se quedó dentro de la iglesia, y pues fue el único, o sea, así, hasta después, cuando ya empezaron con San Agustín, Ambrosio, Jerónimo, todas esas figuras. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a poner un himno y ya regresamos con el profesor Joel Sarman y seguimos hablando de Orígenes.